Vamos a utilizar el siguiente problema como para ilustrar el hecho de que todo problema resolvible pues tiene múltiples algoritmos que lo pueden resolver correctamente, y el asunto este de cómo es que decidimos entre esos posibles algoritmos. El problema a considerar es el siguiente. Dado una lista de n enteros posiblemente desordenados, devolver true, devolver cierto, si todos los elementos del arreglo son divisibles por uno de ellos. A continuación vamos a ver dos posibles algoritmos y luego vamos a analizar a grosso modo cuántos pasos requiere cada uno de ellos. En este video les quiero ilustrar uno de los algoritmos que se puede utilizar para resolver el problema de determinar si todos los elementos de un arreglo son divisibles por uno de ellos. Vamos a llamarle a este el algoritmo 1. Y me disculpan las sombras porque no tengo un setup muy bueno en cuanto a iluminación. Ok, pues el algoritmo va a ser el siguiente. Si nosotros queremos determinar si todos los elementos de un arreglo son divisibles por uno de ellos, pues ese elemento por el que todos van a ser divisibles tiene que ser el menor de los elementos. Así que podemos utilizar esa observación para que lo primero que vamos a hacer en el algoritmo es determinar cuál de los elementos es el mínimo. En este caso, ¿verdad? Podríamos recorrer el arreglo de rabo a cabo y nos damos cuenta de que el elemento mínimo es el 5. Lo próximo que haríamos sería, ya hemos determinado que el 5 es el mínimo, pues entonces vamos a proceder a dividir cada uno de los otros elementos, inclusive el 5 lo podemos dividir entre sí mismos, para ver si todos ellos son divisibles entre ese elemento que hemos determinado que es el mínimo. Y comenzamos. 12 es divisible entre 5, no. Pues ya, entonces podemos declarar que el resultado de este problema es falso. Es decir, este arreglo no es tal que todos sus elementos sean divisibles por uno de ellos. Vamos a suponer que en vez de 4, en vez de 5, ese elemento hubiese sido 4. Y vamos a probar si ese algoritmo que acabamos de proponer nos daría el resultado correcto. Recorremos de principio a fin y determinamos que el elemento mínimo es el 4. Próxima cosa que vamos a hacer es que vamos a ir dividiendo cada uno de los elementos entre el 4 a ver si todos son divisibles entre él. 12 es divisible entre 4, sí. 80 es divisible entre 4, sí. 20 entre 4, sí. 8 entre 4 también. 44 entre 4 también. En ese caso, nuestro algoritmo hubiese devuelto cierto. Aquí te presento un posible pseudocódigo para describir el algoritmo que te mostré anteriormente. Cuando yo expreso pseudocódigo siempre me gusta especificar el input. En este caso le estoy llamando L a esa lista de enteros de tamaño n que me está llegando como input, y me gusta dar una idea de cuál va a ser el output. En este caso, pues este algoritmo devuelve el true si todos los elementos son divisibles por uno de los elementos del arreglo. Comenzamos. Aquí podemos ver la parte que tiene que ver con determinar el mínimo. Si te fijas, tenemos una variable temporera, no le estoy llamando así, ¿verdad? Pero se llama m en este caso, le estoy asignando inicialmente el valor del primer elemento y luego tengo el loop que va comparando contra el resto de los elementos para determinar cuál de ellos es el menor. Así que estas primeras 4 líneas son para determinar el mínimo. Estas otras 3 líneas que le siguen son las que van a ir dividiendo los elementos entre ese mínimo, y si acaso uno de los elementos no es divisible por el mínimo, entonces inmediatamente devolvemos falso porque ya no vale la pena seguir dividiendo. Basta con que uno de los elementos no sea divisible entre ese mínimo para determinar o para saber a ciencia cierta de que ya este arreglo no cumple con la condición que estamos verificando. En el caso de que podemos pasar por todos los elementos y todos ellos son divisibles entre el mínimo, entonces esta condición nunca se va a hacer cierta y terminamos el loop y devolvemos true. ¿Bien? Así que ahora vamos a hacer un análisis del número de pasos que le toma a este algoritmo para dado un arreglo o una lista de tamaño n. Ahora, recordarán ustedes que a los científicos de cómputos nos gusta analizar el peor de los casos, así que tenemos que pensar en qué tipo de arreglo sería que le llegaría a o cuál es el contenido de ese arreglo que le llegaría a este algoritmo para lograr que pase por la mayor cantidad de pasos. Bueno, pues
a mí, cuando estoy comenzando este tipo de análisis, me conviene no pensar en general un arreglo de n de tamaño n, sino de pensar, vamos a pensar en un arreglo de tamaño 5. Pues yo creo que este arreglo que estoy poniendo aquí sería de los peores, de los que le toma más pasos a este algoritmo. Arreglos de tamaño 5, pues este sería uno de los que más pasos le requeriría. ¿Por qué? Bueno, primero, esta primera parte necesita buscar el mínimo. Pues ahí todo arreglo de 5 que tú le pases va a tener que pasar por los 5 elementos para determinar el mínimo. Así que con esta parte no es que vamos a determinar cuál es el peor de los casos. Sería en esta, ¿verdad? En el caso de que ya hemos determinado cuál es el mínimo, pues en un arreglo como este, donde todos son divisibles excepto el último, pues va a tener que pasar por todos ellos hasta que al final, cuando trata de dividir el último elemento entre el mínimo, se da cuenta de que no es divisible y se devuelve falso. ¿Ok? Así que el peor de los casos en este caso, en este algoritmo, va a ser un arreglo donde todos los elementos, excepto el último, son divisibles por uno de los números. Vamos a ver, en términos generales, para un arreglo de tamaño n, cuántos pasos requeriría este algoritmo. Bueno, eso lo hacemos simplemente yendo línea por línea, contabilizando cuántos pasos aporta cada una de las líneas. En esta primera, vemos que lo que está sucediendo es que estamos accediendo un elemento de un arreglo y se lo estamos asignando a una variable. Así que, en ese caso, esa línea aporta dos pasos. El acceso al arreglo y la asignación. Entonces, inmediatamente aquí en esta segunda línea caemos en un for, ¿verdad? Y tú sabes que los for pues se repiten un número de veces que lo determinan el rango de valores que tengan aquí para la variable controladora del loop. En este caso estamos asignando a la i a través del loop valores que van desde el 1 hasta n-1 inclusive. Y eso significa que va a dar n-1 vueltas, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta n-1. Y al final va a llegar a esta primera instrucción, va a determinar que ya ha terminado de dar todas las vueltas que le tocaba y se va a salir. Así que en total serían n-1 vueltas haciéndose cierta la condición y una vuelta adicional haciéndose falsa la condición. Por lo tanto, por esta línea vamos a pasar n veces. Y cada una de esas veces, mal tasado, ¿verdad? Luego nos vamos a dar cuenta de que irse demasiado al detalle en cuanto a pasos no es necesario, basta con tener una idea. Lo más importante en este caso es saber que la cantidad de veces o la cantidad de pasos que va a aportar esta línea depende de n, porque esa línea se va a hacer n veces. Y si decimos mal tasado que cada una de esas veces va a ser una comparación y va a ser un incremento, pues ahí tenemos dos pasos por cada una de esas veces. Por lo tanto, lo que va a aportar esa línea son 2n pasos. Dos pasos por cada una de las n veces que pasó por ahí. Bien, entonces, esta próxima línea número 3 está dentro del loop. El loop dijimos que se va a repetir n-1 veces. Así que n-1 veces. ¿Y cuántos pasos aporta cada una de esas n-1 veces? Pues aporta el paso de que accesa a un elemento y una comparación. Así que dos pasos por n-1 veces. Próximo paso. Está también dentro del loop que se repite n-1 veces. Y si asumimos que en ese peor de los casos, pues entramos todas las veces esta condición se hace cierta, pues vamos a entrar a hacer esta condición, esta operación, y esa operación accesa a un elemento y se lo asigna a la m. Así que dos pasos por cada vez que se ejecuta. Por lo tanto, lo que aporta son 2 por n-1 pasos. Repito, n-1 es las veces que se repite y 2 porque cada vez que se ejecuta aporta 2 pasos. Bien, aquí como que le quité un enter. Ok, ahora. Chévere, pues vamos a contabilizar ahora estas líneas de las 5 a las 7. Esa primera línea 5 es un for que se repite de 0 hasta n-1. Esos son n veces que se repite lo que está aquí adentro. Sin embargo, hay una vez final cuando se hace falsa la condición y nos salimos. Por lo tanto, por esta línea vamos a pasar n más 1 veces.
Y cada una de esas veces, si asumimos que la línea del for lo que aporta son 2 pasos, pues entonces en total esa línea va a aportar 2 por n más 1 pasos. Próximo. La línea 6 está dentro de ese bloque for, y ese bloque for en el peor de los casos se va a repetir n veces. Por lo tanto, esa línea que lo que hace es acceder un elemento de un arreglo, hallar el módulo contra m, llevo 2 pasos, y luego comparar, llevo 3. Cada una de esas n veces se hace 3 pasos, por lo tanto aporta 3 por n pasos. Llegamos a esta línea número 7. Entonces en esa hay que tener cuidado, porque a pesar de que pertenece al bloque de un for, ¿sí?, esa solamente se hace una vez. Porque una vez caigamos en ella, pues se acabó la función, ¿verdad? Es un return. Así que esa no se repite n veces, se hace una sola vez y nos salimos. Así que en esa única vez que se hace, aporta un paso. La línea 8, en ese peor de los casos que estamos considerando, no se hace porque ya nos devolvimos con el false. Así que para este análisis, esta línea 8 no aporta nada. Recuerden que estamos pensándolo en un caso donde tenemos muchos elementos, todos divisibles entre uno de ellos, excepto el último. Pues en ese tipo de arreglo vamos a estar dividiendo por todos y cada uno de ellos, en todos ellos esta condición se va a hacer falsa, ¿verdad? Porque esto lo que verifica es que no sea divisible. Si son divisibles, entonces se hace falso, y seguimos con el próximo, seguimos hasta que en el último se hace falsa, se hace cierta esta condición, es decir, el último elemento es el que no es divisible entre entre el elemento mínimo, y ahí se hace cierta esta condición y nos salimos. Así que eso se hace una sola vez. Bueno, pues entonces para resumir el número de pasos que requirió este algoritmo, lo que hacemos es que sumamos la aportación en términos de pasos de cada uno de las líneas del algoritmo, que serían 2 más 2n más, tenemos 2 veces 2n menos 1, así que podemos ponerlo así, 2 por n menos 1. Aquí tenemos 2 por n más 1. Tenemos la línea que aporta 3n. Y tenemos la línea que aporta 1. Y eso en total, vamos a sumarlo, ¿verdad? Términos de las n serían 2 más 4 más 2 son 6. No, perdón. 2 más 4 son 6, más 2 son 8, más 3 son 11n. Y en términos de las constantes, pues 2 menos 4 sería negativo 2, más 2 son 0, más 1 son 1. ¿Ok? Así que aquí tenemos un estimado. Este 11n más 1 es un estimado de la cantidad de pasos que le toma a ese algoritmo para realizar ¿verdad?, hallar una solución para dado un input, un arreglo de tamaño n. En el ejemplo que vimos con el que comenzamos esta discusión, ¿verdad?, digamos que es un arreglo de tamaño 5, pues el estimado de pasos que le tomaría a este algoritmo llegar a una solución sería 5, que es el tamaño del arreglo, por 11, 55 más 1, 56. A esa generalización de la cantidad de pasos que le toma el algoritmo en términos de n, típicamente la rotulamos o la denominamos t de n, que es una función que me describe la cantidad de pasos que requiere un algoritmo dado el tamaño de su input. En este caso, el t de n de este algoritmo es eso que acabamos de descubrir. 11 por n más 1. Es un estimado. Lo más importante de todo este análisis es el hecho de que la cantidad de pasos de este algoritmo depende de n. Si esa lista tiene 1.000.000 de elementos, pues la cantidad de pasos que le va a tomar es mucho más que si la lista tuviese 1.000 elementos. Porque la cantidad de pasos depende de n. De hecho, aquí esta relación la denominamos una relación lineal.
existe una relación lineal entre el número de pasos, entre el tamaño del input y el número de pasos.